Bien, buenísimo. Capítulo 4, si no me equivoco, del podcast, o llamémoslo así, quitándole el humo a la agilidad. Y primero, mil gracias a toda la gente que se suscribió. Ya pasamos los 60 suscriptores y casi 1000 visualizaciones, lo cual me hace pensar que esto está agregando valor a muchas personas. Y varios me han llamado y me han felicitado y me han dado feedback. Entonces, uno de los feedbacks era que hagamos los videos un poquito más cortos. Entonces, siguiendo el roadmap que definimos, llamémoslo así, lo que hoy quería que veamos era la parte 2 de las historias de usuario, como se los había prometido. Creo que va a haber un par de sesiones más sobre historias de usuario. Y quiero que empecemos hablando sobre lo que no es una historia de usuario. Creo que es importante tener claro que no es una historia de usuario, ¿ok? Y un poco recordando lo que hemos visto hasta ahora, eh, siempre, y quiero hacer mucho hincapié en esto, partimos de que todo viene de la estrategia. De mis OKRs genera un backlog de épicas, de iniciativas que yo después refino, trabajo, defino el MVP y al final aterrizo en historias de usuarios que se van a ejecutar por el equipo de desarrollo, ¿ok? Entonces siempre todo parte de la estrategia. De nuevo, o sea, de las épicas yo trato de, si soy un buen Scrum Master, un buen gestor del backlog como PO, de clasificar, de definir mi MVP, programar mis sprints, identificar esas historias que están verdes, que son fácilmente trabajables por el equipo y se pueden ejecutar sin ninguna dependencia, mapeo las amarillas, las rojas que tienen algo de dependencia y que tengo que resolver, ¿no es cierto? Entonces debería ser inicialmente así, y después poco a poco las historias van madurando y recordemos que una historia de usuario que empieza siempre como un post-it, el 20% es lo que yo veo, que puede ser un wireframe, que puede ser lo que me cuenta el PO de lo que espera o lo que necesita, una interfaz de usuario, algunos botones, ¿no? Pero el 80% ya que normalmente debería surgir cuando yo hago un pre-refinamiento o en sesiones de conversación con mi líder técnico o con los que definen la arquitectura de la solución, eh, va a emerger ese 80% que por ahí son integraciones con algún motor de pagos, integraciones con validaciones de identidad, integraciones con CRM, sistemas Core, y ahí es donde se complican las cosas. Estuve investigando bastante y mirando videos parecidos para hacer algo que genere valor y algo que algunas personas o coaches promueven mucho en sus videos, dan, ¿no? Que la historia se parte así acá, y dan historias de usuario muy de juguete, como que yo hice mi blog en Ruby on Rails, armo la historia y hago todo el despliegue de la historia, ¿no? Pero esas historias no son muy reales en la banca, en e-commerce, en un e-commerce tipo Amazon, no sé, en una telefónica donde una historia de usuario se tiene que construir con varias áreas. Entonces lo que voy a tratar de hoy día comentarles y analizar qué pasa en esas situaciones, ¿no? Entonces, una práctica común en los equipos ágiles y lo que no es una historia de usuario es que crean una historia de usuario por cada capa tecnológica. Y esto se ve mucho, como les decía, en los bancos, en las telefónicas, donde para construir yo una funcionalidad en mi canal, en mi banca móvil, en mi banca en línea o en el canal de ventas, si es un retail, tengo que pasar por varias capas de servicios, de proveedores y de otros sistemas a los que me tengo que conectar para poder desplegar yo mi historia de usuario. Entonces no es tan fácil, ¿no? No es como construir yo mi blog con una historia de usuario en Ruby on Rails y desplegarlo en Heroku o en Amazon, ¿no? Todo sencillo, sin ningún control ni nada, ¿no? Ese tipo de, si algún coach te comenta eso está clarísimo que no sabe cómo se hace una historia de usuario de verdad. Entonces el problema que surge es que yo tengo que pasar por varias capas. Supongamos que tengo una historia de usuario en la metáfora que venimos usando de tarjetas de crédito, de activar la tarjeta de crédito. Es un proceso complejísimo, ¿ya? Entonces yo para esa historia voy a tener que construir algo en el frontend, en el backend de mi plataforma, de mi funnel o de mi plataforma, ya sea canal o una plataforma independiente del producto este de tarjeta de crédito. Voy a tener que construir algo en el front, los botones, los wireframes, el front de la aplicación. Tengo que construir el back que se conecta a los servicios y aquí es donde empieza la fiesta, ¿no? Que posiblemente esos servicios tengan que conectarse al core, que tenga que conectarse a un emisor, una API, un emisor de tarjeta, a un CRM para crear el producto en el CRM y que no se desactualice nada. Se tenga que crear un RPA para que se dispare el embosado de tarjetas y mensajes de mails o lo que sea para completar el proceso operativo, ¿no? Hay que construir algo posiblemente en la base de datos, un campo nuevo, que eso está después del core. Y también, si soy un equipo relativamente bueno, o sea, tengo que construir en el sistema de pruebas la automatización de pruebas en el stack, ¿no? Que normalmente los sistemas automatizados están por fuera del front y el back tradicional de la solución. Entonces lo que pasa es que la tentación de, como no tengo control
de todo esto, estas capas, la tentación surge de, ok, hagamos una historia de usuario por cada capa, ¿no? Esto llamémosle que van a ser historias horizontales, ¿no? Una historia por cada capa y a veces hay un equipo trabajando en cada capa, lo cual es una pesadilla, ¿no? Y esto me genera algunos problemas, ¿no? La entrega de valor se retrasa. Fíjense que aquí yo puse la historia de usuario uno que es activar tarjeta la completa. Va a salir recién el sprint 5 porque el equipo que hace el core va a entregar todo el sprint 5 y la automatización se va a dar el 8. Entonces, cuando está partido así por capas y se distribuyen las tareas, que eso es mucho gestión project management, integrar todo eso va a ser un problema, ¿no? Entonces, la entrega de valor se retrasa, el usuario final solo va a ver entrega de valor hasta que todo esto se complete y puede ser, no sé, en el mejor de los casos un mes y he visto situaciones que hasta 8 meses ha pasado eso. Los riesgos totalmente aumentan porque hay que probar en todas esas capas, hay que coordinar un montón de cosas. Si algo falla en una de estas capas, va a ser difícil traquear y monitorear dónde está el fallo, ¿ya? Y lo otro es que la coordinación y la priorización se vuelven complejas y difíciles. O sea, tratar de que todos lleguemos al mismo punto, al mismo tiempo, es prácticamente imposible, ¿ya? Entonces esto se da normalmente en organizaciones grandes y es normal que empiece así, ¿no? Entonces la agilidad todavía es cosmética. Ahora, ¿cómo lo resuelvo, no? O sea, ¿cómo yo paso de historias horizontales a estas historias verticales? Primero es que idealmente en mi estructura yo debería tener un equipo que maneje el funnel, ¿ya? Con el front y el backend de la plataforma, ¿no? El frontend de la, no sé, de la banca en línea, con su backend que se conecta al core y es intermediario entre todas las capas de servicio. Entonces yo lo tengo eso en control de mi equipo y también esta capa aquí de las pruebas automatizadas. Entonces ya en vez de construir una historia por cada una de esas capas, o sea, lo que yo tengo que hacer es una historia para todas esas capas y con mi equipo multidisciplinario, con esas capacidades, resuelvo tareas para completar esa historia e idealmente hago un buen splitting, que vamos a ver algunos mecanismos de splitting más adelante. Eh, yo entrego en el sprint uno, por decirlo así, una historia, una historia completa end-to-end con todo el valor necesario. Y tengo mapeadas las dependencias, ¿ya? Y esas dependencias se van a disparar, no sé, a los que construyen el core, por ahí es un proveedor, a los que manejan la base de datos y tengo que coordinarla. De nuevo, aquí empieza a surgir lo que hablábamos del backlog oculto, ¿no? Y que hay que coordinar y que hay que trabajar, ¿no? Entonces, esto es una situación real, pasa y a veces es difícil de evitarla. Ahora, la habilidad de un buen Scrum Master está en evolucionar esta situación, ¿no? Entonces, algunos beneficios de tener historias cada vez más verticales son entrega de valor de forma más temprana, podemos fallar rápido entendiendo oye, cuáles dependencias tenemos y dónde están y cómo ubicarlas muy rápido. Se reduce el trabajo en silos. Si yo tengo un equipo trabajando en una historia, la puedo entregar más rápido y no cascadeo ni genero silos dentro de mi equipo, ¿no? Fíjense que esto implica reducir los hilos, es modificar la estructura y tener equipos cada vez más autocontenidos, pero es difícil no lograrlo. Entonces yo idealmente si soy un buen Scrum Master digo, ¿no? Ok, necesito un rol del core para que dentro de mi equipo, para tener esa capacidad dentro de mi equipo y podamos tener esa independencia. Y si esto es posible, genial. A veces no es posible por cuestiones de que no todos esos roles son tan replicables, ¿ya? O también podría decir, oye, entreno a un programador, un backend de mi equipo para que sepa del core, les doy los permisos adecuados y ya tengo habilitada esa capacidad y ese programador se alinea a lo que construyen core, que están trabajando en un formato cascada, ¿no? O lo que también podría pasar es que construyo o creo capacidades de agilidad en el equipo core para que ellos también tengan un mecanismo de agilidad a escala, de sincronización con mi equipo y manejen una priorización similar, ¿no? O sea, hay todas esas alternativas para promover agilidad e ir rompiendo esos hilos, ¿no? De nuevo, la habilidad de un buen Agile Coach, un Scrum Master y un PO es buscar mejoras iterativas, incrementales cada Q, cada periodo para que esto pase, ¿ya? No sé, y lo ideal sería que en algún punto yo tenga todas esas capacidades ya dentro de mi equipo, ya sea como conocimiento, como roles, o por último como un equipo agile, coordinado, ya, con mi equipo de producto que está alineado en tiempos y rompe los hilos lo más que se pueda y también tiene un mecanismo o un mecanismo agile de trabajo y la comunicación y el alineamiento es entendido. O sea, todos tenemos historias de usuario, todos hacemos sprint, tenemos mecanismos de sincronización de los PO, de sincronización de los Scrum de Scrum, ¿no? Sincronización de los arquitectos, un modelo de agilidad a escala, ¿no? Entonces yo debería llegar a eso, debería empujar mis equipos a eso. Entonces eso es lo que pasa con las historias de usuario, ¿no? Se darán cuenta que algunas cosas no son, o sea, historia de usuario es cuando todo está partido, no es, entonces debería trabajar en la vertical y resolverlo de esta forma, y si no la puedo trabajar en esa vertical, en una empresa grande pasa mucho,
hacer la transformación y los cambios de estructura necesarios para llegar a esa historia de usuario, ¿no? ¿Ok? Entonces, un poco conclusiones, ¿ya? Es posible evitar que las entregas de valor se configuren en historias de usuario por capa. En lo posible, perdón, ¿no? Evitar que se configuren por capa, ¿no? La del front, la del back, la de los CRM, no, eso hay que matarlo. Hay que, con el tiempo, hacerlo desaparecer. Si de entrada puedo, por defecto, diseñar un equipo que es autogestionado con toda la vertical, genial, ¿ya? Intencionalmente debo pensar en entregar la historia de punta a punta a partir de que hago splitting y no por capa. O sea, tengo que intencionalmente pensar en historias verticales. No decir, oye, tengo esta limitación, tengo un proveedor. No, tengo que pensar intencionalmente en que sea end-to-end, cortando la vertical, la historia de usuario. Y bueno, esto es interesante, la diferencia entre don y don, realmente don, con toda la vertical es lo que les comentaba, es las capacidades que me faltan, ya sea a nivel de roles, de conocimiento o de sincronización con otros equipos. Y siempre que sea posible, debería tener esas capacidades, traerlas o crearlas dentro de mi equipo. Hay que tratar de hacer eso, esa es la verdadera transformación. Y si por motivos de escala, de que yo tengo un equipo de core, digamos, que va a servir a múltiples equipos de producto y es más eficiente de esa forma, tratar de que ese equipo sea agile y que esté sincronizado, ¿no? Entonces eso era lo que les quería compartir hoy. Lo hicimos, logramos hacer el video un poquito más corto. Gracias a todos por el feedback. Gracias por suscribirse y bueno, seguimos todas las semanas lanzando este canal. Chao.